bienvenidos a mi canal. El video que vamos a tratar en esta ocasión tiene que ver con un proceso que vivimos todos los seres humanos y tiene que ver con esos procesos de restauración, de retomar nuevamente las fuerzas, y hablamos del sueño y sus trastornos, que es una de las situaciones a las que se enfrentan muchísimas personas a través de la vida. A través de las diferentes etapas de su desarrollo, este proceso va siendo cambiado, va siendo modificado, y es necesario conocerlo para poder de una forma comprender qué va pasando, familiarizarse y prepararse en el momento que tenga que enfrentar esa situación, no viéndolo desde una forma negativa, desde una forma que pueda afectar la calidad de vida, sino cómo poder hacerlo consciente, poderlo manejar y aprender a vivir con estas situaciones que forman parte de la vida de todo ser humano. Vamos a hablar en varias partes, y esto se trata de un curso que vamos a trabajar en 4 lecciones. Hoy en esta primera lección vamos a aprender todo lo referente a lo que es el concepto del sueño, todo lo que maneja, los procesos, las diferencias que tiene de acuerdo a las personas, de acuerdo a su edad. Y también vamos a enunciar algunos aspectos sin entrar a profundidad, ya que en próximos capítulos vamos a estar hablando de todo lo que son los trastornos, de todas las recomendaciones, de todo lo que debemos hacer para tener calidad de sueño. Y en el último capítulo vamos a trabajar una parte totalmente práctica, donde vamos a hacer ejercicios, donde vamos a vivir experiencias que nos van a permitir aprender, aplicar, conocer y sobrellevar para mejorar la calidad del sueño. El proceso del sueño como actividad es el momento donde el cuerpo se restablece, se recarga, y no solamente la parte fisiológica, sino también la parte psicológica. Todos estos procesos que en la cotidianidad viene llevando el ser humano, ese momento de sueño le permite recargar, fortalecer y empezar a trabajar de una forma mucho mejor al día siguiente. Si no hay una calidad en el sueño, pues esto va a generar unas situaciones que pueden ser afectaciones a corto, a mediano y a largo plazo. Estamos hablando de procesos como cambio en el estado de ánimo, irritabilidad, la presión sanguínea, el corazón, el desmejoramiento en habilidades motoras y en habilidades cognitivas. Por eso es necesario que el sueño sea de calidad, no la cantidad del sueño, sino la calidad de sueño de acuerdo a las condiciones, de acuerdo a la situación que cada persona vive en el día a día. Por eso hablamos que es un proceso que se habla desde la cotidianidad. No es hoy voy a dormir, mañana no, la otra semana duermo, la otra no duermo. No, todos, absolutamente todos los días, la persona necesita de ese proceso de dormir para fortalecer, para recargar y volver a empezar ese proceso que se repite cada 24 horas. Hablar de la supresión del sueño o de un mal manejo del sueño, pues puede ocasionar afectaciones que muchas veces pueden ser peligrosas, pueden ser dañosas para las personas. Por eso es necesario prepararse para el sueño, conocer cómo se manejan estos procesos y empezar a identificar qué debo modificar, qué debo cambiar para que el sueño sea de calidad y no se vea afectada su salud física ni su salud mental. La supresión del sueño disminuye el funcionamiento o las habilidades que usted hace durante la vigilia o durante el día, porque va a tener procesos de somnolencia, va a sentir que está cansado todo el tiempo, va a sentir que las actividades no las desarrolla con la misma energía, y eso ocasiona que se puedan cometer errores, que incluso la autoestima se pueda ver afectada, porque hay procesos que no se están desarrollados de la forma adecuada. Suprimir el sueño es un error grandísimo, porque va a afectar todos los demás procesos, todas las demás actividades que usted desarrolla a lo largo del día. Otro aspecto que se ve afectado es el rendimiento intelectual. El rendimiento intelectual tiene que ver con la capacidad de pensar, de procesar información. Y si no hay una buena capacidad
empiezan a cometerse errores o se empiezan a deteriorar muchos procesos que después se vuelven ya problemas, trastorno, de deficiencia, de pérdida de incluso de la memoria, de los procesos de análisis y de comprensión, porque todos estos procesos cognitivos necesitan estar en un sentido o en un estado de alerta. Si hay supresión del sueño, esos procesos empiezan a disminuir, porque el cuerpo le está pidiendo descanso, le está pidiendo que duerma, que se recargue, que empiece a trabajar con horarios por procesos y que no le quite, no le robe el sueño a ese cuerpo que tanto lo necesita. Otro aspecto que se ve afectado es la falta de concentración, se pierde la atención plena. Son personas que se dispersan muy fácilmente, que esa dispersión está asociada a que todo el tiempo va a estar somnoliento, a que va a estar pensando en otras actividades diferentes a las que está realizando en ese momento. La capacidad de concentración o estado de alerta, de atención, se ve afectada porque la persona todo el tiempo está con necesidad de sueño, de dormir, de descansar, de recargar energías para poder desarrollar de manera óptima todas estas actividades. Otro aspecto que se ve afectado es la capacidad de abstracción y la capacidad de razonamiento lógico. Dos aspectos que están muy asociados con esa parte cognitiva que acabamos de hablar, pero es desde la razón poder tomar decisiones, desde la razón poder procesar información, la capacidad de abstracción, de sintetizar, porque no está con los 5 sentidos, por decirlo de alguna forma, está viéndose afectada por la carencia, la ausencia de sueño. El sueño es necesario para que la persona arranque de cero todos esos procesos, todas esas actividades. No salimos de esta parte. Supresión del sueño afecta las demás actividades de la persona cuando se encuentra en vigilia. También se ve una disminución en los reflejos y esto puede ocasionar a veces accidentes catastróficos. No durmió o pasó la noche de largo trabajando, estudiando, viendo televisión, jugando con el celular o realizando otras actividades y al otro día se levantó de la cama sin dormir y se fue para la oficina a trabajar. Probablemente al pasar una calle pasó un carro porque no se dio cuenta y le atropelló. Probablemente subiendo unas escaleras tropezó y tuvo un accidente. Probablemente se quedó dormido tomando alguna bebida caliente y se quemó, y van a haber infinidad de situaciones a las que puede enfrentar poniéndose en riesgo. ¿Por qué? Porque no está con las capacidades normales, adecuadas que necesita una persona para estar en vigilia, en alerta. Puede aumentar también los grados de ansiedad y de irritabilidad, y esto es algo que sucede de forma inconsciente. La persona puede estar probablemente en una situación estresora y fuera de eso no ha dormido, hace que sus reacciones sean mucho más emocionales, que esté irritable, que la ira, incluso el miedo frente a esas situaciones, que van a hacer que se altere más su sistema nervioso central, porque la persona no está de una forma adecuada. Todo lo que está pasando está bajo un grado de carencias, no está en las condiciones óptimas para realizar las diferentes actividades. Cualquier palabra, cualquier situación no le puede sacar de casillas y va a responder de forma irritable. O probablemente cualquier situación va a empezar a generar pensamientos rumiativos que le van a llevar a procesos de ansiedad, a procesos donde la persona está buscando alguna causa que le puede estar generando esa alteración de sus emociones, de su sentir, de su pensar. Ya la persona, el tema de la coherencia no es el adecuado. Si ya hablamos de una privación severa, es decir, la persona no duerme sino por periodos muy cortos o definitivamente no duerme, pues pueden pasar varias cosas. Una situación que es clave, una situación que es definitiva: una persona privada del sueño puede morir. La muerte está ahí, porque el sueño no puede faltar en el ser humano.
ningún ser humano puede permanecer por mucho tiempo, 48, 72 horas sin dormir, porque la consecuencia es la muerte. Otro aspecto en los procesos de supresión severa del sueño es que puede empezar a tener alucinaciones tanto auditivas como alucinaciones visuales, que afectan sus procesos de concentración. Su realidad no es la que él construye desde lo que está viendo, porque hay una carencia. El sistema nervioso central, su organismo, está trabajando bajo un esfuerzo, bajo un extremo esfuerzo, lo cual hace que empiecen a generarse esos tipos de desórdenes, podríamos decirlo, o esas alteraciones que van a afectar la vida del ser humano. Aquí empezamos entonces a formular unas preguntas. Bueno, y entonces, ¿cuánto debe dormir una persona? ¿Cuál es el tiempo ideal? Y esto depende de varios factores. Depende de la edad y de lo que la persona esté desarrollando. Vamos a empezar por la más básica, por los bebés. Un bebé cuando nace duerme alrededor de 12, 16, 17 horas, pero no son continuas, son intermitentes, pero la mayor parte del tiempo el bebé está durmiendo. Lo máximo que va a dormir un bebé continuo son aproximadamente 2 horas, pero del resto son procesos ininterrumpidos. Ya después de los 6 meses empiezan a aumentar los periodos de sueño profundo estamos hablando. Ya no van a ser esas 2 horas continuas, sino una mayor cantidad de tiempo que el niño va a dormir. Y eso es normal en su etapa, porque estamos hablando de un bebé. Ya cuando hablamos de un niño, 1 año, 2 años, 3 años, las etapas de él van a empezar a ser mucho más amplias, como lo mencionaba, y también están acostumbrados a dormir la siesta, esos periodos de tiempo intermedios en el día, donde él va a dormir 1 hora, 2 horas y después va a estar alerta, va a estar despierto con sus actividades de juego, que eso también pasa en los niños. ¿Qué es necesario? Empezar a establecer los tiempos, empezar a organizar cuáles van a ser las jornadas de sueño, cuáles van a ser las jornadas de estar despierto o de vigilia y cuáles son los periodos de la siesta, para que se empiece a generar un orden en los procesos del sueño que le van a beneficiar a lo largo de toda su vida. Con los adolescentes ya es otro cuento, porque el adolescente está viviendo otras experiencias, otras situaciones. Entonces hablamos de un adolescente que probablemente su hora de sueño o está cayendo en el sueño alrededor de las 11 de la noche. Y si ese adolescente está estudiando probablemente a las 5:30, 6 de la mañana, no está durmiendo sino alrededor de 6 horas. Pero cuenta con las energías, cuenta con la fuerza y las actividades, está en una etapa de desarrollo donde absolutamente todas sus capacidades están ahí. Pero es necesario empezar a trabajar también con ellos, empezar a educarlos para que lo ideal en un adulto normal, que es alrededor de 6 a 8 horas de sueño. Hablamos de sueño teniendo en cuenta las diferentes etapas y los ciclos que existen del sueño, y es llegar a ese sueño profundo. Entonces, la tarea de los papás es empezar a educar y a trabajar con sus hijos adolescentes el tema del sueño, para que tengan un sueño de calidad, así sea periodos no tan cortos, no tan extensos. Ellos necesitan dormir más, necesita un adolescente alrededor de 9-10 horas de sueño, pero por esas situaciones hablo. Si se acuestan a las 6 de la mañana y al otro día tienen clase, pues están durmiendo 5 horas y media, 6 horas máximo, y la energía que ellos están quemando, que están gastando durante el día, necesita de un descanso mucho más alto. Hablamos de los adultos, y un adulto está alrededor de 6 a 8 horas diarias, que es lo que debe dormir óptimo, por decirlo así. Pero estamos en una sociedad donde el tiempo, donde el trabajo, donde las circunstancias hace que se duerma mucho menos tiempo. Una persona incluso puede dormir alrededor de 4 horas y media o 6 horas, y si son de calidad no va a tener ningún problema. Lo que pasa es que se necesita mayor tiempo, porque no todo el tiempo el sueño es a profundidad. Hablamos de unos procesos
Mientras concilia el sueño, esas ondas están en un nivel mucho más leve, no hay un sueño a profundidad. Más o menos a la mitad de esa jornada es que el sueño es a profundidad, es donde la persona sueña, es donde la persona realmente está desconectada. ¿Qué pasa? Cuando la persona está en un sueño profundo, todo el sistema muscular se distensiona, se relaja. Es donde todo el tema del trabajo visual, todo el tema del iris empieza a parpadear, porque la persona está en un proceso de profundo sueño. En el profundo sueño es donde la persona puede llegar a tener esos sueños. Cuando dicen que la persona sueña, es cuando está en ese sueño a profundidad. Si los periodos son cortos, pues la persona no va a tener ese tiempo para llegar a la profundidad del sueño, de tener esa calidad que necesita, sino que se va a quedar en la primera etapa, de la conciliación y del sueño leve, del sueño liviano. Con los adultos mayores la cosa es totalmente diferente, y aquí voy a entrar un poco con mayor profundidad, porque es que los adultos mayores son quienes más tienen, quienes más se quejan, quienes más se lamentan sobre el sueño, y a veces atiende uno pacientes adultos mayores en consulta y lo que ellos dicen es: pasé toda la noche sin dormir, no pegué el ojo, no he dormido absolutamente nada. Y pasa por muchas situaciones. Primero, una es la percepción, que el ser humano, si decimos, no puede permanecer con una supresión del sueño continua por periodos muy largos, más de 48, 72 horas, porque la consecuencia es la muerte. Pero la percepción de ellos es que no duermen. Y vamos a ver varias de las razones por qué pasa esto en los adultos mayores. Lo primero que hay que tener en cuenta es que los patrones de sueño cambian en cada uno de los ciclos. Veíamos que en el bebé, en la niñez, en la adolescencia, en la adultez y ahora en la adultez mayor hay procesos totalmente diferentes. El primer factor que pasa en los adultos mayores es que ellos tienen o presentan mucha dificultad en conciliar el sueño. El sueño se debe conciliar, lo adecuado es que en los 30 primeros minutos debe haber conciliado el sueño. Eso es lo ideal. Pero ellos pueden durar mucho más tiempo y eso ocasiona en ellos ansiedad, puede generar mal genio, preocupación, temores, ¿por qué no se quedan dormidos? Y si le sumamos a eso experiencias, pensamientos rumiativos, ideas de que porque está viejo, que porque la edad, porque se va a morir, porque aparecen muchos pensamientos negativos autónomos en ese momento. Eso hace que la dificultad para conciliar el sueño sea mucho más alta. Otro aspecto es que durante la noche el sueño de las personas adultos mayores no es continuo, como en los adolescentes, como en los adultos. Ya van a tener periodos de sueño muy leves y se despiertan, vuelven y duermen, y esto puede pasar 3 o 4 veces en la noche. Aquí es donde viene la percepción que les comentaba hace un momento. Ellos dicen: no pegué el ojo, no dormí en toda la noche, porque esas frecuencias, si duerme entre 6 y 7 horas y se despierta 4 veces en la noche, pues alrededor de cada hora y media va a estar despertando. ¿Qué es la otra situación que presenta? Ya los adultos mayores, el tema de soñar ya no se va a presentar de forma tan frecuente. ¿Por qué? Como los periodos son tan cortos, se quedan en la primera fase del sueño, en esa fase de somnolencia y de conciliación. No llegan al proceso de profundidad, donde las ondas son mucho más profundas y se presenta el sueño. Como no hay ese sueño intenso, profundo, la percepción es que no durmieron. Por esa razón empiezan a verse cambios en los procesos del sueño. 3, 4 procesos en la noche que no son a profundidad, el sueño es mucho más leve. De igual forma, así duerman esos periodos cortos, la costumbre de ellos es levantarse muy temprano. Si se acuestan a las 9 de la noche, se despiertan 3 veces, de igual forma
a las 6, 6 y media de la mañana ya se están levantando con la sensación, no dormí, porque ellos quieren salir rápido de su cama, quieren estar por fuera del cuarto, con la preocupación de que no durmieron. Con los adultos mayores, el despertar no es como lo hace un adulto normal o un adolescente. El despertar en el adulto mayor es abrupto, es de choque. Se quedó despierto y quedó ahí sentado, por decirlo. Eso hace que su alteración, que su parte emocional, que su sistema nervioso se dispare de una vez. La sensación va a ser de susto, de angustia, porque se despertó de esa forma. Pero ya esa es la forma de ellos despertar la mayoría de las veces. No vamos a hablar de una generalidad. Pero si se presenta, eso lo tenemos que empezar a aprender. Cuando yo lo empiezo a ser consciente, yo empiezo a ver que mi despertar forma parte de ese proceso. Si ya estoy en una edad como adulto mayor, si duermo poco y mis despertares son abruptos, estamos hablando de una situación que le puede generar ansiedad, que le puede generar miedo, que le puede generar ira y tristeza, porque no está pudiendo dormir. Lo mismo que esa preocupación, si ahora no puedo dormir, ¿qué será lo que va a pasar? Y como el sueño es tan ligero, esa es la sensación, se acostumbran a que su sueño, con cualquier ruido, con cualquier situación, va a cambiar de una forma significativa. Va a cambiar la forma con el ruido de una ventana, con el ruido de alguna puerta, si hay un timbre, si sucede cualquier situación, la persona se va a ver afectada porque su sueño es muy liviano, su sueño es muy ligero. Se presentan varios, podríamos decir, trastornos cuando está en la edad adulta. Entonces, algunos de ellos que se pueden presentar son los siguientes. Hay un trastorno que se conoce como el de las piernas inquietas, y es que de forma involuntaria las piernas empiezan a dar como brincos, como si pasara corriente, y esto la persona lo hace que esté, por decirlo, saltando o brincando inconscientemente sus piernas en la cama, y no le permite pues conciliar el sueño, porque hay un hormigueo, porque hay unas sensaciones en sus piernas que no le van a dejar dormir. Esta es una de las situaciones que se presenta, el síndrome de las piernas inquietas. Otro que se conoce es como la apnea del sueño, y es el cese de la respiración mientras se está durmiendo. Esta es una situación que se presenta, pero son por espacios de tiempo muy cortos, 10, 15 segundos, y algunos extremos pueden llegar hasta 30. Si ya el tema empieza a superar esos límites, es importante buscar ayuda clínica, porque la persona, podríamos decir que se le olvidó al cuerpo, los órganos se les olvidó respirar. Eso tiene que ver con la apnea del sueño. No es que se pare el corazón y que el corazón dejó de latir, no, es el tema de la respiración, y la carencia de respiración puede incluso generar algún problema, desde una ACV, accidente cardiovascular, hasta un infarto o hasta la muerte. Es necesario entonces lograr identificar eso, el tema de la apnea del sueño, que es tiempos muy cortos, muy estrechos, donde la persona no respira, al cuerpo se le olvida respirar. Roncopatía, y esta que es muy frecuente, aunque se dice que los estudios demuestran que más o menos el 20% de la población adulta ronca, y esto tiene que ver con varios aspectos. Puede ser estrechez de la tráquea, de las fosas nasales. Generalmente se presenta este problema con personas que tienen exceso de peso o de obesidad. Existe esa dificultad para respirar, y eso ocasiona que por estar roncando no haya calidad de sueño, que hayan interrupciones del sueño en el momento que le cueste trabajo respirar por estar roncando. Interrumpe el sueño y hace que la persona pueda desvelarse, conciliar el sueño, vuelve y se despierta por los ronquidos. Al otro día pues va a estar agotada, somnolienta y con la búsqueda de ese sueño que falta le hace. Otro término que tal vez ustedes no han escuchado o lo conocen de otra forma son las parasomnias, o lo que son las pesadillas.
Generalmente el ciclo donde más se presentan es en los niños entre los 3 y los 6 años. Ya en las personas adultas es ocasional, pero tiene que ver mucho con eventos o situaciones que vive la persona en el día. En los niños es una situación del proceso, de su etapa del desarrollo. Y no hay que confundir las pesadillas con los terrores nocturnos, porque los terrores nocturnos son mucho más fuertes, son eventos que afectan la parte fisiológica del niño. El niño se puede despertar asustado, agitado, con taquicardia, o probablemente el niño se levante, pero todavía está dormido, pero está alterado. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo los papás, en no despertar al niño de una forma brusca, porque él está en ese proceso. Tranquilizarlo, que se despierte y buscar que concilie los siguientes 30 minutos el sueño para de esta forma pueda él continuar con calidad de sueño. Si son repetitivas, entonces más o menos se vienen a presentar a la misma hora. Procurar despertarlo de una forma adecuada antes para que esto empiece a modificarse el comportamiento y en el proceso de sueño del niño. La narcolepsia es ya un tema o un trastorno neurológico, y es que la persona todo el tiempo está con la sensación de sueño, en la búsqueda de sueño durante el día. Esos episodios donde hablamos de narco como si estuviera sedada, como si estuviera dopada todo el tiempo. Y eso hace que durante todo el día tenga este proceso y en la noche tenga dificultad para conciliar el sueño o dificultad para dormir. También es un tratamiento que se necesita una intervención desde la parte médica, desde la parte clínica, para poder darle manejo. Con esto entonces nos queda muy claro en este primer capítulo, en esta primera lección, que el sueño es un proceso que necesita el ser humano, que forma parte de su cotidianidad, que existen diferencias de sueño de acuerdo a las etapas del desarrollo y de vida del ser humano, que necesitamos conocerlas, saber cómo enfrentarlas y hacerlas conscientes, porque forman parte de la vida del ser humano. Que existen unos trastornos que algunos necesitan intervención y otros necesitan de darles manejo. Con esto vamos a pasar a la siguiente lección, y en esta siguiente etapa, en esta siguiente lección vamos a estar hablando de hábitos para mejorar la calidad del sueño y la calidad de vida. Bueno, espero que les haya gustado este video, que haya sido de su agrado. Recuerden, este video no es ningún tipo de intervención psicológica, no es ningún tipo de diagnóstico. Les brindo herramientas que le permitan a ustedes mejorar su calidad de vida. Los invito a ver las próximas 3 lecciones, que van a estar espectaculares, y no olviden suscribirse en mi canal, darle clic a la manito y activar la campana para que cada vez que llegue el nuevo video usted sea el primero en verlo. Por otra parte, espero los comentarios aquí en la parte inferior de mi canal y sugerencias, temas que ustedes quieran ver, temas que ustedes necesitan que desde la psicología les podamos ayudar. Si usted identifica que necesita ayuda, que está pasando por una situación similar, no dude en buscar un profesional calificado, un psicólogo que tenga todas las competencias para que atienda su caso de forma individual y de forma específica. Muchas gracias por su tiempo, por su disposición, y nos vemos en un próximo video. Hasta la vista.